Hola chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase de literatura, en esta ocasión para hablar sobre el costumbrismo en el Perú. Para ello hay que recordar que nosotros previamente ya habíamos hablado de ciertas tendencias, movimientos o corrientes literarias hasta llegar a este punto. Recordamos de nuevo que hemos tratado parte un poco de manera somera o rápida de la época prehispánica, luego nos hemos adentrado a una época hispánica que se marca con el punto de la conquista o de la literatura de la conquista, pasando por una literatura colonial a través de la literatura quechua colonial y también como punto ahí final el de la emancipación. Hasta ahí nosotros tenemos el proceso de la colonia, ¿no? O ese tránsito de la colonia a la república. Cuando nosotros hablamos del costumbrismo en el Perú, tenemos que enmarcarnos ya en una nueva época histórica dentro del Perú, que se llama la República. Entonces, este costumbrismo vendría a marcar la primera corriente literaria que se da a inicios de la República en el Perú. Conozcamos entonces un poco más sobre el costumbrismo en el Perú. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, hay parte de lo que eran las personas, la forma de vestir, la forma de tratarse, la forma de interactuar que tenían estas personas por aquella época. Contextualicemos esto primero entonces. El contexto en que se dio fue el contexto de la Confederación Peruana Boliviana o Perú-Bolivia, que más o menos fue entre 1836 y 1839. Por otro lado, nosotros vamos a tener el primer militarismo. Y el primer militarismo está conformado por Lamar, Agustín Gamarra, Orbegoso, Salaberry y Santa Cruz. En este contexto es el que se va a dar justamente muchas de las historias que nosotros podemos leer dentro del costumbrismo. Y que por supuesto también van a servir como insumo para lo que sería el romanticismo o precisamente hablando de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma también, ¿no? Hay muchas historias que se basan en estos eventos del primer militarismo. Por otro lado, también hay que resaltar que se da el primer gobierno de Ramón Castilla entre 1845 y 1851. Bueno, en esta etapa habría que decir que el costumbrismo ya está ya en decadencia, está, digamos, casi desapareciendo porque va a venir netamente lo que nosotros conocemos como romanticismo hacia 1848. Algo más que mencionar, por ejemplo, es que eh, fue un periodo también de inestabilidad política. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, y se supone que de los más importantes, es que en poco tiempo se dieron cinco constituciones. La constitución de 1823, la de 1826, la del 28, la del 34 y la de 1939, ¿no? Y también eh, la de presidentes, ¿no? Cambios constantes de la de presidentes. Por ejemplo, en 5 años, ¿no? Habían gobernado muchos, entre 1841 y 1845. Ah, por mencionar algunos, Juan Crisóstomo Torrico, ¿no? Francisco Vidal, Domingo Nieto, Justo Figueroa Estrada, Domingo Elías Carbajo, Manuel Ignacio Vivanco, ¿no? En fin. Entonces todo esto impidió de cierta manera la integración de la población peruana y también obstaculizó la formación de un estado que sea ya un estado más sólido, más íntegro, en fin, ¿no? Estas cuestiones políticas justamente son las que se van a ver reflejadas dentro de la producción literaria de esos entonces, sobre todo en Felipe Pardo de Aliaga y en Manuel Asensio Segura, ¿no?
que evidentemente son de los dos grandes exponentes que tenemos de la época, pero no los únicos. Entonces, nosotros podemos definir al costumbrismo como aquella primera corriente literaria de la literatura de la República que describe costumbres y tipos limeños con un aliento satírico y burlón. Hay que apuntar acá especialmente que el costumbrismo nos va a describir hechos cotidianos, costumbres, como se menciona en el concepto de la definición, tradiciones, hábitos que se tenían por esos entonces dentro de los inicios de la República, ¿no? Entonces, adelantando una característica del costumbrismo, habría que decir que esta es una corriente de la inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Es una corriente que reflejaba el día a día de las personas, ¿no? Las costumbres que iban apareciendo de manera diaria. No solamente las costumbres, sino hechos importantes que se daban en el día a día. Entonces, ¿de por qué? Porque de esa manera se tenía un registro de la vida de la sociedad de esos entonces. Y es algo que nos ha servido mucho porque de esa manera conocemos parte de la personalidad de esa sociedad de inicio de la República que, como lo evidenciaría Felipe Pardo de Aliaga, era una sociedad naciente, era una sociedad que estaba en pañales, ¿no? Y ahí su metáfora, por ejemplo, en el niño Goyito. Si nosotros leemos el niño Goyito, ¿no? Y hacemos interpretación de esa producción literaria de Felipe Pardo de Aliaga, podríamos llegar a una conclusión de que el niño Goyito es una proyección de los inicios de la República. No, la dependencia que tiene el niño Goyito es una dependencia que proyecta justamente esa república en pañales, esa república dependiente de muchos aspectos, tanto políticos o mejor dicho económicos y sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, si una obra se hace a partir de ciertas influencias que se ha tenido en el contexto, ¿no? El niño Goyito justamente, o el análisis del niño Goyito nos podría llevar a una interpretación de ese tipo. Bien, vayamos a las características. Por un lado, nosotros vamos a tener que esta época se va a diferenciar del uso del teatro y del periodismo. Vamos a ver que por el lado del teatro se va a utilizar las comedias. ¿Para qué se van a utilizar las comedias? Para mostrar los arquetipos. Y ustedes dirán, ¿qué son arquetipos? Los arquetipos son los modelos de personalidad, ¿correcto? Modelos de personalidad. Y en este caso se mostraban los modelos de las personalidades de la sociedad de esos entonces. Para poner un ejemplo, nosotros en el Perú manejamos ciertos arquetipos, ciertas personalidades muy particulares que nos diferencian de nuestros, por ejemplo, nuestros espacios y también de otros países, ¿no? Diferenciemos. Poniendo un ejemplo actual, nosotros hemos construido un arquetipo, por así decirlo, y en términos de ustedes, de la tía Veneno, por ejemplo, ¿no? Por poner un tipo de personalidad que nosotros hemos creado. Es decir, aquella mujer, aquella persona, ¿no? Que nos vende cierto tipo de comida y que nosotros de manera cómica le hemos puesto la tía Veneno, ¿no? Porque de ahí se deduce que nos puede caer mal esa comida, nos puede llevar hasta el hospital, ¿no? Y que de manera cómica le asumimos ese
título de tía Veneno. Ahora, más que hacernos daño a la comida, nosotros identificamos a la tía Veneno como aquella señora que es típica donde se va a comer, ¿no? O a degustar cierto plato. Y es parte del arquetipo que hemos construido nosotros, o de modelo de peruano que tenemos acá. Otro puede ser el cobrador de combi, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de arquetipos ya más actuales. Para ir a los arquetipos de la época, podríamos hablar, por ejemplo, de la típica chismosa. Y esta típica chismosa la vamos a ver, por ejemplo, en Ñacatita. Es un modelo de personalidad. Cizañera, ¿no? Aduladora, ¿no? Chismosa, ¿no? En fin, Ñacatita es todo eso. Entonces, hay arquetipos que se han construido a inicios de la República y que no solamente eran de inicio de la República, sino que se han ido afianzando a lo largo de este proceso histórico, ¿no? Si podríamos hablar, otra vez volviendo a la actualidad, podríamos hablar también del tipo corrupto, que se ha construido como un arquetipo, como un modelo de peruano que nosotros identificamos en nuestros tiempos, ¿no? Y volviendo a los tiempos de la colonia, podemos ver, por ejemplo, un arquetipo también construido como es un sargento de las épocas. ¿Y cómo fue construido este sargento de las épocas? Como un tipo salvaje, rústico, sin educación. ¿Y dónde está plasmado de manera cómica este arquetipo? En, por ejemplo, el sargento Canuto de Manuel Asensio Segura. Entonces, a través de las comedias, nosotros teníamos la proyección de estas personalidades, de estas formas de ser del peruano de esos entonces. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el uso del periodismo, ¿no? Tenemos el uso del periodismo y que sería de un tono satírico y hasta soez según Basadre. Hasta el punto de llegar a los insultos o a la difamación según Basadre, ¿no? Y ahí tenemos un recorrido de muchos periódicos de la época. Pero recordemos en esta ocasión un periódico o una producción muy significativa dentro de la época porque Felipe Pardo de Aliaga logró asentar el espejo de mi tierra como uno de los medios de comunicación que tenía poder, digamos, de cierta manera, ¿no? Y trataba de convencer a la opinión pública. Entonces, a través de un tono satírico y crítico, pero a la vez fino y bien intencionado, Felipe Pardo y Aliaga va a tratar de expresar sus ideas y también de documentarnos de la época de esos entonces, ¿no? Eso es un claro ejemplo de periodismo que se vivía por esas épocas en la República. Y como había mencionado, en la parte de la obra teatral, pues, el sargento Canuto de Manuel Asensio Segura vendría a presentarnos la figura de ese militar advenedizo y fanfarrón, ¿no? Que seguramente se vería en esos inicios de la República. Por otro lado, nosotros tenemos la actitud moralizante. ¿A través de qué? A través de la influencia justamente del neoclasicismo que estaba en decaimiento por esos entonces. Nosotros hemos visto cómo es que Mariano Melgar tenía esa influencia neoclásica. Influencia que se va a extender un poco más hasta los inicios de la República, pero como mencionó, estaba en decaimiento ya que el romanticismo estaba de moda ya en Europa por esos entonces. En este punto hay que ver que la actitud moralizante se daba en cuanto a los retratos coloridos, ¿no? De la época. Con ciertos retratos, y cuando me refiero a retratos,
Me refiero, por ejemplo, a la descripción tanto física o de personalidad que pueda adoptar una persona. Y que a este punto también se podría ampliar a ciertos escenarios, ¿no? Que se daban por esos momentos. A ver, vamos desde este punto de vista. Si nosotros teníamos, por ejemplo, a una ñacatita, la actitud moralizante que tenían estos escritores iba por el hecho de que no podíamos tener, por así decirlo, personajes chismosos que podrían influenciar dentro de nuestra vida familiar o personal, ¿no? Y que el chisme o la chismografía era una actividad que debería desterrarse. Y era una actividad que se daba dentro de esos entonces como una actividad que incluso difamaba, como decía Basadre, o que nos sacaba a relucir aquellos secretos de la clase alta, ¿no? Y que muchos lo sabían, ¿no? O era un secreto a voces. Por ejemplo, por así decirlo, vamos a suponer, ¿no? Por no errar quizá en una historia que pueda contar. Vamos a suponer que eh, tenemos pues a un general muy conocido, ¿no? Y a este general lo mandoneaba a su mujer. Y eso corría como pólvora dentro de toda la ciudad. Imagínense pues que un chisme de ese tipo corriera por toda la ciudad. ¿Qué influencia tenía? Pues ustedes dirán, pues bueno, no pasa nada, pues no. En realidad no. Que un general que comandaba tropas, ¿no? Sea mandoneado por su mujer y que toda la población conozca sobre eso, era caer en ridículo, era desautorizarlo como una persona poderosa, ¿no? Entonces, si un chisme de ese tipo corría en la República, pues desestabilizaba de cierta manera el poder que ciertos coroneles, generales o militares tenían en esos entonces, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿no? Yo tengo entendido, por ejemplo, y esto quizá es un chisme, no lo tengo confirmado en realidad, de que a Agustín Gamarra lo mandoneaba a su mujer, doña Pancha Gamarra, ¿no? Y que ella era la que tomaba las decisiones de gobierno de Agustín Gamarra. Entonces, ¿cómo se podía ver eso, por ejemplo? Como una clara desautorización, ¿no? De la personalidad que suponía ser Agustín Gamarra, ¿no? Y de muchos otros personajes más, o sea, hay historias de ese tipo, ¿no? Se cuenta también, pues, por ejemplo, que Simón Bolívar era un mujeriego y que supuestamente habría dejado su prole, ¿no? O sus descendientes a lo largo de todo el Perú y que muchas personas, muchas mujeres se entregaban a él, por ejemplo, ¿no? Parte de la chismografía de de esos inicios de la República. Entonces, eso es lo que los escritores de la época querían arreglar, ¿no? Por ejemplo, en la Salle y Mando también se critica que las prácticas políticas de los recursos femeninos para alcanzar puestos públicos para familiares. O sea, el coqueteo, la infidelidad eran utilizadas también por ciertas mujeres para alcanzar ciertos cargos. A eso se le llama el arribismo, pues, ¿no? Eh, Utilizar pues estos medios, digamos, personales, ¿no? Para conseguir ciertos favores por parte de algún funcionario público. Entonces, eso se daba. Yo recuerdo en la historia de Sagimanto, por ejemplo, que hay una mujer infiel y que se encontraba con su amante a escondidas. Y lo que le ayudaba a justamente encontrarse con esa amante era la Sagimanto. Hay que recordar por qué por aquellas épocas las mujeres no, las mujeres casadas sobre todo, o de manera general, no se dejaban ver el rostro,
Y eso era una ventaja para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque de esa manera podían asumir su libertad mediante la saya y manto. ¿Y a qué me refiero con asumir la libertad? Me refiero a que las mujeres no salían de casa, ¿no? O si salían, no podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, encontrarse con aquel enamorado que habían escogido, ¿no? Vamos a suponer que pues el padre había negado toda posibilidad de que la hija tenga un enamorado. Entonces, a través de la saya y manto, y como ustedes pueden ver en la figura, una mujer se podría cubrir tanto el rostro, ¿no? Que podía encontrarse con aquel enamorado con el cual deseaba encontrarse siempre, sin ser descubierta, por supuesto, ¿no? Entonces, por ahí, de manera clandestina, digamos, ejercía su libertad, de manera escondida, ejercía su libertad la mujer, ¿no? Eso es lo que le permitía. Sin embargo, algunas mujeres pues van a utilizar la saya y manto de manera, digamos, un tanto ya incorrecta desde un punto de vista moral, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, si era una mujer casada, no era posible pues que se vaya con el amante, ¿no? Y que utilice la saya y manto justamente para cubrir el rostro y cubrir su identidad y que el público no sepa en realidad quién es esa mujer y que así, de esa manera clandestina y escondida, disfrute pues de los amores de un amante, siendo esta casada, ¿no? Al respecto, Ricardo Palma escribe sobre eso también, ¿no? Y evidencia cómo es que la clase alta vivía pues de la apariencia y no nos reflejaba lo que en realidad siempre decía, ¿no? Tener una actitud moralizante. Entonces los escritores nos van a presentar pues estos hechos para darnos cuenta de que había una doble moral y que esa doble moral no debería de ser o no debería de presentarse de esa manera, ¿no? Por otro lado tenemos el interés por el colorido local y pintoresco. En este sentido, bueno, aunque pareciera una redundancia, ¿no? Esto del colorido local y pintoresco, tenemos que precisar que este colorido local, ¿no? Se va a dar no por una variedad de color dentro de la pintura, no. Es una cuestión que se debe entender de otra manera. Es decir, del colorido que nosotros suponemos a partir de una variedad de razas, ¿no? El cholo, el, el negro, el indio, que por esos entonces estaban, el chino, ¿no? Todos ellos. Ese colorido que no simplemente se refleja en el color de la piel, no, sino en el color, por así decirlo, de las costumbres que cada uno de esos sectores que acabo de mencionar tenía, ¿ya? Y lo pintoresco que se podría ver, es decir, que este color, ¿no? Variado nos podía dar un retrato, una fotografía, una pintura de la época muy variada, donde la gente se mezclaba sin quizá importarle un tanto esta cuestión de la discriminación. A inicios de la época podríamos decir que era de esa forma, ¿no? Que todos disfrutaban dentro de un espacio muy común. Por otro lado, también este colorido tiene que ver con el hecho de describir espacios muy diversos, como las famosas plazas o plazuelas, ¿no? Que se dieron en la época o que fueron muy famosos dentro de esa época de inicios de la República. Pero no solamente eso también, ¿no? Los lugares, sino también el colorido en la festividad o la variedad en las fiestas, políticos, cívicos, militares que desde esos inicios de la República ya nosotros teníamos, ¿no? Fiestas costumbristas, ¿no? Lugares como los paseos, plazuelas, en fin. Uno de esos lugares se llama, y que venía desde ya tiempos de la colonia,
se llama Pampas de Amancaes. Y las Pampas de Amancaes van a ser muy conocidas hasta nuestros entonces incluso, ¿no? Como un lugar donde se concentraban mucho las fiestas, ¿no? Y que era típico visitar. En base a ello es que Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, escribe una crónica muy alegre al respecto llamado El Paseo de Mancaes, ¿no? Que va a publicar en El Espejo de mi Tierra. Eh, esta crónica va a despertar mucho interés porque, como dije, Felipe Pardo y Aliaga tenía mucho poder, digamos, de opinión dentro de su periódico, ¿no? Va a despertar mucho interés en las Pampas de Mancaes a tal punto que visitarla se va a convertir en una especie de rito obligatorio, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, y en estos contextos, la procesión del Señor de los Milagros es un rito obligatorio. No quizá dentro de nuestra ciudad, pero sí en Lima. Y a este punto hay que decirlo, que el costumbrismo se centró sobre todo en aquellos hechos, ¿no? De todo tipo, pero que se enmarcan dentro de Lima, dentro de la capital nada más, ¿no? Y que está registrado por estos escritores. Bien, hay que decir que nuestro costumbrismo tiene dos vertientes, una la anticriollista, ¿no? Definida por Felipe Pardo y Aleaga, y la otra la criollista, y ustedes tienen las diferencias, ¿no? Por un lado hay la añoranza por la aristocracia colonial, y es que Felipe Pardo y Aliaga, por su experiencia vivida, no por su entorno, es que él recuerda justamente esa clase alta colonial, ¿no? Mientras que por el lado de Manuel Asencia Segura y no tener una prole de clase alta, pues él va a tener más bien un gusto por lo popular, por personajes muy de pueblo, ¿no? Por otro lado, Felipe Pardo de Aliaga va a tener una indiferencia hacia lo popular, es decir, no va a registrar cuestiones populares. En cambio, Manuel Asensio Segura sí va a retratar a la clase media y baja. Personajes típicos, ya vimos ya, la típica chismosa. Ver una típica chismosa en la obra de Felipe Pardo de Aliaga no va a ser posible. O el típico sargento Canuto, por ejemplo, el típico militar bruto, rústico, safio, ¿no? Salvaje. No lo vamos a tener en la obra de Felipe Pardo de Aliaga. Otra diferencia que hay que ver también es la forma del lenguaje. Mientras el lenguaje es un poco más cuidado en Felipe Pardo y Aliaga, vamos a tener que Manuel Asensio Seguro es un lenguaje un poco más popular, más coloquial, ¿no? Y hay también una diferencia. Por otro lado, las costumbres son más conservadoras, pero en Manuel Asensio Segura hay costumbres pueblerinas, ¿no? Otra de las diferencias también es que hay en Felipe Pardo de Aliaga un estilo muy satírico y mordaz, ¿no? En el en cuanto y que bueno, en esta ocasión su estilo satírico y mordaz de Felipe Pardo de Aliaga va a estar orientada a criticar justamente esos arquetipos como el de la chismosa, el del militar o de la mujer infiel, ¿no? La mujer casada infiel de cierta manera, eh, pero desde un punto de vista desde la clase social alta, ¿no? Eh, Felipe Pardo se va a centrar en esas costumbres de la clase alta. No va a ser una típica chismosa, no, pero algo parecido a ella, por ejemplo, ¿no? Y la típica infiel también igual, ¿no? Que la va a evidenciar. Pero por otro lado, Felipe Pardo de Leaga va a llamar más la atención a una cuestión de identidad que nosotros debemos de tener, a una construcción de lo patriótico o de nuestra nacionalidad. En eso se va a centrar Felipe Pardo de Leaga y va a criticarnos mucho la desunión que nosotros tenemos desde
esta famosa independencia que se va a tener, ¿no? Por otro lado, Manuel Asensio Segura va a despreciar, por ejemplo, al militar, ¿no? Y va a ser un tanto liberal, no conservador, sino más liberal y más rebelde en cuanto a la descripción de hechos y a la descripción de cierto tipo de personajes de la República, ¿no? Y como digo, acá pues va a desplegar esos típicos o esos tipos comunes de la República como la chismosa, ¿no? El militar rústico, ¿no? Y otros más. Hablamos un poco sobre Manuel Asensio Segura, que es el escritor que nos interesa por una cuestión de temática, ¿no? Sobre Manuel Asensio Segura, que nace en 1805 en Lima, debemos decir que siguió una carrera militar, ¿no? Que peleó en la batalla de Ayacucho en las filas realistas y que editó y dirigió los periódicos La Bolsa y La Cometa, ¿no? Su rival político y literario siempre fue Felipe Pardo de Aliaga y fue declarado, ¿no? Es decir, de forma abierta. Por otro lado, hay que decir que Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional debido a su abundante producción dramática, ¿no? Sus personajes, que son los típicos criollos que pertenecen a la clase media o a los estratos bajos o estratos populares, ¿no? Ahora, Manuel Asensio Segura también nos nutre de muchos modismos y términos coloquiales de la época, ¿no? Que de hasta nuestros entonces hemos traído nosotros. Modismos se refiere a aquellas frases que solemos utilizar, ¿no? En forma de refranes, quizá, o de oraciones muy típicas dentro de nosotros y que eh, son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? En los términos coloquiales también. Por ejemplo, podría decir uno actual. El hecho de utilizar bacán, por ejemplo, es un término coloquial. O para que ustedes me entiendan un modismo, ¿no? Habla, ¿qué fue? Es un modismo que utilizamos actualmente. Pero que en esas épocas, pues, no utilizaban ese tipo de expresiones, evidentemente, ¿no? Existen otra clase de modismos que se utilizaban dentro de la época. Y que, por ejemplo, les invitaría a buscar qué tipo de modismos se utilizaban en la época. Por supuesto, en la clase de reforzamiento lo voy a decir. Por otro lado, hay que ver las obras que él escribió, por ejemplo, una poesía satírica. Cuando nosotros hablamos de una poesía satírica, estamos hablando de una poesía que se burla, no una poesía risueña, una poesía que en cierta manera va a resaltar ciertos atributos caricaturescos de ciertos personajes o ciertas costumbres también, ¿no? Ahí tenemos a las muchachas o la peli muertada. En el caso de las obras teatrales vamos a tener Lances de Mancaes y en este caso miren cómo hay una referencia a este lugar que habíamos mencionado como las Pampas de Amancaes, que fue muy famoso en sus épocas, ¿no? Y que Manuel Asensio Segura le dedica, pues, por así decirlo, una obra teatral donde va a ambientar justamente su obra teatral. El Cacharpari, ¿no? Que hasta donde tengo entendido es una danza arequipeña, es una danza muy conocida en Arequipa, ¿no? Y que Manuel Asensio Segura le pone ese título para justamente reflejar un tipo de costumbre también. El Sargento Canuto, ¿no? Comedia que ridiculiza las bravuconadas de un militar inculto y fanfarrón de la época. También podríamos tener, por ejemplo, ¿no? A este punto, ya mencionar otras obras de Manuel Asensio Segura. Por ejemplo, en la cuestión teatral seguimos Blasco Núñez de Vela, ¿no? Que es un drama histórico que generó mucha controversia en realidad, ¿no? Entre los europeos que vivían acá en el Perú y las personas
autóctonos de acá, ¿no? Europeos y nacionales. La Saimanto, comedia que critica, como había mencionado, las prácticas políticas, ¿no? O los recursos que utilizaban las mujeres, por ejemplo, para alcanzar puestos públicos, ¿no? La Moza Mala es un entremés cuyo título alude a un baile muy popular de esos entonces, ¿no? Y así tenemos dentro de la producción literaria de Manuel Asencio Segura, que estaba dirigida justamente a describirnos costumbres de la época. Para hablar un poco de Ñacatita, les voy a hacer la pequeña reseña, que trata de la siguiente manera. Los esposos don Jesús y doña Rufina tienen una hija ya casamentera, es decir, que se puede casar, llamada Julia. La madre, ambiciosa, por instancia de Ñacatita, es decir, mucha influencia de Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? Una anciana pícara, chismosa e intrigante, ¿no? La madre, entonces, por instancias de ella, pretende desposar a su hija con don Alejo, un tipo don Juanesco, que finge ser de clase alta y de holgada comodidad. Juliana, que ama a Manuel, joven sin muchos recursos, se niega a complacer a su madre y tiene que soportar los insultos de ésta, quien ha prohibido que don Manuel visite la casa. Don Jesús, por su parte, se ve conveniente un matrimonio entre su hija Juliana y el joven Manuel, pero no ha hecho público su pensamiento. Manuel busca conversar con don Jesús, pero este no le responde y pasa de largo, ofuscado por la cólera que le produjo una discusión con su esposa. Manuel interpreta el hecho como evidencia de que don Jesús también está en su contra y queda contrariado y preocupado. Ñacatita le aconseja a Manuel que huya de la casa con Juliana y este consiente, es decir, acepta. Por su parte, doña Rufina ha pedido el divorcio y ha decidido abandonar la casa a las 7 de la noche. A esa hora, don Jesús sorprende a los jóvenes listos para fugar y llama a su esposa Rufina para que explique la conducta de la hija rebelde. Se inicia una nueva altercación, es decir, conflicto o problema, cuando de pronto dos criados aparecen llevando las maletas de Rufina. Don Jesús ordena que no saquen ninguna maleta, pero Rufina se pone tercamente. En ese momento aparece don Alejo, fanfarrón como siempre. Don Jesús, furioso, lo llama bribón, pillo. Don Alejo, perplejo, asombrado por esta afrenta, le reta un desafío, ¿no? Todos están preocupados de cómo va a terminar este duelo. Es entonces cuando llega don Juan, un viejo amigo de la familia, trayendo un recado para don Jesús. Aquel, involuntariamente, reconoce a don Alejo, al cual le hace entrega de una carta de su esposa que está en Cusco. Al desbaratarse su plan, Alejo se retira. Rufina llora su desgracia arrepentida. Ñacatita es echada de la casa. Don Jesús, por intercesión de don Juan, perdona la bellaquería de Rufina y hace que todos se reconcilien. Como hemos podido darnos cuenta, pues este don Alejo había sido una persona casada y ante la familia, ¿no?, de don Jesús y doña Rufina se había presentado como un solterón muy codiciado, ¿no? Y también pues que tenía riqueza, lo cual no era cierto, por supuesto, y había timado a estos dos en ese sentido. Bien, una ficha muy breve con respecto a Ñacatita es que es una comedia en 4 actos. Utiliza la estrofa redondilla, ¿no? Sobresale el octosílabo, o la utilización del deus ex machina también, el uso de modismos criollos, se critica el ser y el parecer de esta sociedad pues limeña, ¿no? Y el tema es el matrimonio concertado. Este tema lo hemos visto en
el sí de las niñas, pero con ciertos cambios, ¿no? Que podemos evidenciar, por ejemplo, en la inclusión de la chismosa. Luego todo lo demás aparentemente es lo mismo, el triángulo amoroso, ¿no? Por describir una parte de la personalidad de cada uno de estos personajes, podríamos decir, por ejemplo, que Ñacatita es la alcahueta o Celestina limeña de avanzada edad, Rufina la madre de Juliana, Jesús esposo de Rufina y padre de Juliana, ¿no? Y acá podríamos mencionar ciertas simbolizaciones, ¿no? Por ejemplo, que Ñacatita simboliza la hipocresía, la alcahuetería y la intriga. Don Jesús, el tradicionalismo, el criollismo, la autoridad. Doña Rufina, el arribismo, ¿no? El interés material, la rebeldía o la insensatez, ¿no? Y así, Don Alejo, por ejemplo, la fanfarronería, la alienación o la apariencia. En el caso del Juliana, la rebeldía. Y por último, en el caso de Manuel, vendría a representar la ingratitud. Entonces esto es un esquema más o menos de cómo se dan las relaciones. Es un esquema que también se va a explicar dentro de la clase de reforzamiento, ¿no? Y que yo te doy para que tú la puedas repasar en estos momentos. Bien, hasta acá recuento de la clase. Recuerda que esto ha sido un panorama general de la temática y que nosotros en la clase de reforzamiento vamos a ahondar un poco más. Entonces espero que te haya gustado la clase y será hasta una próxima ocasión.